Fernando, bueno, buenas tardes para ti y gracias por estar con nosotros, de verdad es un placer. No, el placer es mío y bueno, me encanta. O sea, tratar de ver con un poquito de raciocinio las cosas me parece que es un poco bueno dentro de todo, Claro, ¿no? Como vos decís, bajar un par de decibeles y ver qué es lo que es realmente, qué es lo que sucede y qué es lo que nos cuentan por ahí, ¿no? Siendo que todo es muy especulativo últimamente. sí, pero ¿cómo? Desde todos los, o sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, Sí, sí, especulativo, no solamente el Triciatlas, sino de toda la ufología. Vos me conocés más o menos mis opiniones y estoy un sí, poco como eh, border, no sé si decirle border, porque en realidad, pero un poco más racional, de tomar las cosas un poquito más racional, claro. ¿no? Como para no Y bueno, especular tanto. agradezco los comentarios que siempre haces en el canal, que son, que aportan mucho a la discusión y al análisis crítico de las cosas, porque es lo que se necesita hoy para abordar estos temas. Es Sí, claro. importantísimo, ¿no? De verlos desde otra perspectiva porque las redes sociales, los medios digitales son los que de alguna manera eh, conducen al espectador a ciertos tópicos y los análisis que se hacen previamente y durante estas transmisiones muchas veces, no a veces, sino muchas veces son eh, dislocados, no están, creo Sí, que en el verdadero rumbo de lo que se quisiera decir o lo que se tendría que decir, puesto que, bueno, hoy vivimos un momento clave, yo creo que en el desarrollo, pues, de, de la humanidad, de los tiempos que nos tocan vivir, que son muy, muy complejos, ¿no? Donde, bueno, todo el mundo está buscando agua para su molino, donde todo el mundo busca tener algo más de dinerito, y mucha gente se dedica a este tema y la exageración, el amarillismo, buscar el clickbait o buscar tópicos que sean sugerentes y que despierten los ánimos de la gente, hacen pues que bueno, se sigan propalando contenidos un poco extraños y que desvirtúan totalmente lo que realmente podría eh, estar detrás de ciertos problemas, ciertas anomalías como esta, justamente, la del 3 y Atlas. Cuéntanos un poquito. es más, o eh, sea, vos y mucha gente sabe que el misterio vende, o sea, y nos claro, atrae. O sea, es una claro, cosa, es como ver una película de Star Wars, de o ciencia sea, nos ficción, atrae, claro, nos encanta, lo disfrutamos, lo mismo que el terror. O sea, claro. si yo baso las cosas en eso, es mucho más factible que encuentre adeptos a que si yo me pongo a hablar de astrofísica, Claro, claro, ¿no? O sea, lo que es aburrido es aburrido, difícil, denso. Igual claro, no lo vamos a hacer así difícilmente. hoy, pero Sí, no, no, pero igual, o sea, hay cosas que se tienen que decir. claro. Y de repente esta introducción larga es una reflexión que es importante justamente en estos tiempos donde vemos publicaciones de toda índole. Y para comentarles a los amigos una cosa, hace muy poquito vi en Facebook eh, un, un contacto que había publicado algo relacionado con el 3 y Atlas y la posibilidad de que este objeto sea aquella nave que albergaba a la Confederación Galáctica y que estaban rumbo a la Tierra pues para liberar a la civilización de todos sus males, de todos sus problemas. O sea, el anhelo de salvación que viene desde el espacio. Hace muy poco tiempo también leímos en el programa un, un artículo que escribe el mismo Avi Loeb donde da esa posibilidad desde su posición, desde su enfoque, él plantea esa idea también, ¿no? De que eh, la deidad o el creador venga desde el espacio, ¿no? Y quién sabe por ahí, utilizando un objeto interestelar. Algo como eso. Sí, Textualmente no lo recuerdo, pero la idea era sí, esa. o Lo sea, pueden encontrar lo en que pasa, Medium. sí, lo que pasa, lo que veo de eso es que está bien, todas las hipótesis son válidas,
Es lo que hablábamos hace un ratito antes del programa. O sea, todas las hipótesis son válidas, pero una cosa que se destaca la ciencia es la estadística de las cosas. O sea, yo tengo que plantear y cómo lo observo. O sea, yo tengo que plantear hasta qué punto, en dónde tengo mis pies parados. No puedo yo comparar algo con la nada misma. O sea, yo en realidad no sé si existen los extraterrestres. No tenemos ningún dato sobre eso. O sea, no sé si exige, perdón que acá por ahí entran, salen. No te preocupes. Ahí está. Dale. Y, o sea, no sé si eso existe o no existe. Eh, por ahí sí, por ahí no, pero no tenemos ninguna prueba ni nada. Entonces yo básicamente me tengo que remitir a pruebas, porque si no mi cerebro vuela para cualquier lado. Claro, Y lo que trato de hacer es que no vuele, sino que busque una explicación lógica o medianamente lógica a un suceso. Entonces, si yo agarro y empiezo a decir que algo es extraterrestre o que viene de un dios o que viene, yo ya le estoy dando una explicación física. claro. Entonces, ¿cómo rebato esa explicación? O sea, ¿cómo Claro, hago? Si yo agarro y digo, por ahí, el 3i Atlas es un cometa, bárbaro. A mí no me gusta hablar de cometas, por ahí me gusta más hablar de un objeto, porque todavía no se sabe muy bien qué es. Pero claro, decir, es un cometa, bien. Pero también puede ser un pedazo de roca de un planeta que se destruyó por una supernova. Eso ya sería otra cosa, no sería un cometa. Ahora, esas dos cosas son plausibles. Ahora, eh, tampoco en la ciencia hay que descartar todas las posibilidades. Entonces puedo decir también, bueno, pero también como dice Loeb, como es tan extraño, puede ser una nave extraterrestre. Ahora, yo mi porcentaje es de las cosas reales un 90-95% y unas cosas irreales un 5%. Entonces, le voy a dedicar más tiempo a las cosas reales donde yo puedo estar pisando, o sea, donde yo puedo fijar un concepto, que serían lo que sabemos, por qué lo sabemos y los datos que hay. Es así. O sea, si yo empiezo a plantear la otra opción, que es algo extraterrestre, y tendría que ya empezar a modificar los datos, verla, o sea, hacer que esos datos, que también se pueden hacer, que esos datos eh, verifiquen mi, mi sesgo, o sea, mi sentido de creo en extraterrestres, o sea, yo puedo hacer eso, puedo estar diciendo no, pero el níquel o tal cosa o tal otra, o el dióxido de carbono es muy alto y por eso es una nave que tiene una composición. En realidad yo no puedo decir eso porque todavía ni se vio el núcleo, no puedo decir que es una nave. O sea, yo me tengo que basar en lo que encuentro más comúnmente en el universo. ¿Y qué son? Piedras. No encuentro naves extraterrestres. No sé si se me entiende a lo que voy. sí, 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 sí. Mira, te quiero preguntar algo Sí, para más o menos comenzar esta entrevista. sí, Em, la idea, la concepción de todo esto, o sea, tenemos tecnología capaz de poder observar cuerpos interestelares que están, bueno, están divagando por nuestra, por nuestra zona, digamos, astronómica, ¿no? La Vía sí, Láctea. sí, sí, Ya. Antes no lo hacíamos porque no había ni la ciencia ni la tecnología capaz de poder captar estas anomalías. Ahora que las captamos, eh, ¿por qué enfatizar, por qué crees que se está enfatizando la posibilidad de que esto pueda tener un origen eh, no humano, tecnología fuera de este mundo que provenga de los confines del universo? ¿Por qué crees? O sea, es una pregunta que tiene un carácter un poco sí. Es probablemente una pregunta filosófico trampa. o una Sí, pregunta trampa. eso Pero mismo. ¿por qué? Pero es algo Sí, que acá, necesito procesar. Y sí, como todos acá te los doy, amigos me imagino que necesitan dale, procesar. acá te doy mi creencia. O sea, ¿por qué? Porque acá no me estoy refiriendo en datos. O sea, vamos a Claro, filosofar un poco. Yo
yo creo que básicamente es por una cuestión de sesgo. Yo creo que pasa mucho el tema del sesgo. O sea, hay Ujú. mucha gente que es creyente en esto. Eh, Yo lo vivo, no sé de tu lado, pero yo lo vivo por ahí cuando vos pasás, ahí que lo pongo en el chat muchas veces, en las cosas del Congreso de Estados Unidos o todas esas charlas que yo veo mucho más creyente que alguien que quiere descubrir qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? O sea, veo mucho eh, opinión más que datos. Veo mucho, eh, me dijeron, como siempre me dijeron, o entonces todo eso eh, hace que haya un argumento en el cual la gente se convenza de que algo puede ser extraterrestre y más que nada en nuestra propia creencia, o sea, nos encanta a Claro. nosotros ver películas de ciencia ficción, nos encanta ver, como yo te decía antes, Star Wars o todas esas películas, entonces Ujú. estamos muy mentalizados en eso, en que lo misterioso, lo raro, lo distinto, eso es muy importante y eso nos gusta. Claro. También hay O otro sea, sesgo esto que me podría parece, deberse a un factor coyuntural más que todo. sí, sí, Sí. sí, yo creo O que es sea, estamos sí, ¿sabes por hablando. qué? Porque hay una cosa que es, o sea, la ciencia se maneja de una forma y la gente se maneja de otra. La ciencia Mm. es más lenta, es más tranquila, o sea, voy para atrás un poquito. Supongamos que yo tengo el 3 y Atlas, ¿no? Que esto mucha gente no lo sabe, pero supongamos que tengo el 3 y Atlas y yo lo quiero estudiar, o lo que sea, un pedacito de luna. Yo lo quiero estudiar. Para eso necesito un instrumento para utilizarlo. Para estudiarlo necesito tener datos de eso. Supongamos que quiero una composición química que se llame Richard, ¿no? Entonces, yo voy a estudiar eso, pero ¿cómo se estudia? No es que yo saco un análisis de ese pedacito de luna que hay un componente que se llama Richard. Yo lo que hago es saco un montón, o sea, lo estudio cuando enfoco un instrumento, no es que tome una medida, toma miles de medidas. Y todo eso después yo lo tengo que bajar a un servidor, después de eso lo tengo que estudiar medida por medida, eso también lo hace un programa, pero yo después lo tengo que confirmar eso. Puede un programa equivocarse. Hace una estadística sobre eso y después de ahí recién me da el número, bueno, Richard tiene tanto porcentaje de hidrógeno en la luna. Y todo eso lleva su tiempo, ¿entendés? Porque no es solamente una persona el que trabaja en eso, o sea, trabaja el tipo que está tomando la medida, el instrumento que toma la medida, está el tipo que hace que esa medida baje por radio hacia una antena, está esa antena que retransmite por Wi-Fi o lo que sea a un servidor, está ese servidor que después lo descarga, después hay que pasar, o sea, son un montón de pasos para una medida. Entonces, por ahí, una cosa que es muy chiquitita, tarda semanas. En cambio, es mucho más fácil especular y decir, esto es extraterrestre, listo. ¡Pum! Yo ya lo tiré, ¿entendés? Pero no es lo real. O sea, lo O real sea, es la medida. acabas de decir, Fernando, discúlpame, acabas de decir Sí. algo bien interesante. La Ujú, ciencia se maneja según diferentes criterios. sí, Y probablemente uno de esos criterios sea el factor coyuntura, ¿no? Se habla mucho del tema OVNI, y a partir de ello se destina dinero para que la ciencia, bueno, genere pues esa cadena productiva, ¿no? sí, Comience a, ¿no?, elaborar estudios, se saquen muestras y bueno, y a partir de ello se planteen hipótesis o retos pues ujú, para el futuro. Entonces, claro, básicamente es el mecanismo que se utiliza no solamente en el negocio de, ¿no?, de compra y venta ¿no?, claro. de productos terminados, o la Ujú, ciencia también trabaja de la misma manera. O sea, hay un problema coyuntural, se llama la atención del círculo científico, el círculo científico se involucra, ujú. ellos tienen que probablemente decir cosas así muy espectaculares. ¿Para qué? Para poder recibir eh, Sí, inyección de capitales. ¿O?
claro, no, eso depende. O sea, yo lo que te estoy diciendo es Ya, eh, cómo se maneja la ciencia normalmente. Después sí, ya, hay científicos que necesitan capitales. O sea, acordate que yo siempre le digo a nuestro amigo Trump, pero bueno, no sé. Trump está recortando cosas por todos lados. O sea, claro, y dentro de lo que es la NASA se recorta, dentro de lo que son las universidades se recortan y todo se va recortando. ¿Por qué? Porque está en problemas graves financieros Estados Unidos. claro, Esa es la realidad. Entonces, muchos científicos utilizan esa especulación como para obtener más plata para hacer sus estudios. ¿Está bien o mal eso? No sé, cada uno lo dirá. claro, Yo ahí no me voy a meter. claro, Pero lo que sí me voy a meter sí que existe eso. Pero el tema es básicamente que es hasta dónde podemos llegar con eso. Te doy un ejemplo, no sé si te acordás hace unos años, Venus con la fosfina. perdón, Venus, Venus con la fosfina. ya, ¿Te acordás que en Venus se pudo observar que había cierta cantidad de fosfina que no claro, aparecía claro, en los estudios anteriores? claro, Se utilizó solamente ese dato para qué? Para fomentar un estudio de cierto grupo en la NASA que quería mandar una sonda a Venus. Después saltó todo que bueno, que esos fueron datos un poco manipulados por cosas que estaban mal medidas. Porque dentro de, o sea, de todo lo que te contaba antes, tenemos cierta ventana para de realidad en los datos. O sea, pueden suceder un montón de problemas de cómo se toman esos datos. Por ejemplo, puede ser que justo el instrumento estuvo mal en ese momento. O ya, sea, tiran varios parámetros. Dentro de esos parámetros tenemos tolerancias. Por eso yo te decía antes que muchas veces lo que se hace es recolectar muchos datos. ¿Para qué? Para yo descartar los que están mal y dentro de lo que estás bien, dentro de lo que están bien, hacer una estadística o hacer un promedio en el cual me diga este es el dato. O sea, imagínate que hacer un promedio entre números muy chiquititos, el error es muy bajo. Entonces, eso ya, ya entraría dentro de lo que es la tolerancia de la medida, o sea, lo que nosotros llamamos sigma. O sea, sigma te dice que cada aparato, por ejemplo, un espectrómetro, tiene un error de, por L, cualquiera, 4 sigma. Entonces, si yo ya tengo un valor que es de un sigma o 2 sigmas, ya entra dentro de un dato fiable. ¿Por qué? Porque está dentro de la tolerancia en el cual está esa medida. En este caso de lo de Venus, de la fosfina, utilizaron datos que estaban fuera en la proporción. Entonces, ¿eso qué hizo? Hizo que surgiera todo un tema de animalitos que andaban en Venus, no sé si te acordás todo de eso, en las redes sociales también apareció que había extraterrestres en Venus, todo eso, y que en realidad después, o sea, como pasa todo, la ciencia agarra y dice, no, fue un dato mal hecho, eso ese, se descartó, eso, no por un tema conspiranoico, sino que es poner plata en algo que no tiene sentido. que no tiene Pero sentido, que, claro, claro, pero ¿qué pasó? El relato ya está impuesto. claro, Entonces, yo, por ejemplo, sigo viendo por ahí ahora gente que por ahí me pregunta, así cuando hago una conferencia, che, ¿y Venus la fosfina? O sea, ya está dicho que la claro. ciencia no lo consideró por un problema de datos. Pero Mm, después la gente que tira ese bulo no lo dice. Entonces queda todo sobrevolando. Eso lo habrás visto claro. en muchos podcasts. Sí, y justamente sobre eso, la revisión por pares. Sí, Bueno, hay un incidente de este tipo, cuando se hace un descubrimiento, un hallazgo, y se sí. plantea pues un reto. Eh, ¿Cómo trabaja todo este sistema? Porque yo conozco amigos también dentro de la ciencia que me dicen que esto está manejado, que es un poco, y que las casas editoriales que publican este tipo
de artículos, son las que manejan todo el- Sí, en cierto punto sí, en cierto punto sí, ya, pero también depende del estudio que se haga, ¿no? ya, Suponete, eh, suponete Richard es gran científico, ¿no? Hiper reconocido, tiene un montón de libros y todo. Y si yo hago un paper, seguramente esa revista va a querer mi paper más que el de, no sé, el de Pepito, que no tiene ninguna chapa atrás. ¿Entendés? Entonces, lo que hacen es siempre priorizar eso. Y ahora, ¿es bueno o es malo eso? No sé, igualmente, si hay un rigor científico atrás. O sea, ponele, ya Richard, si entra, yo porque no quiero nombrar por gente, bueno, pero si Abelo, sí, que no los está haciendo, porque no está haciendo paper, está haciendo comentarios. Eso también está bueno ponerlo. Él usa su blog o alguna revista en el cual eh, o sea, él es no es Nature, pre-publicaciones, claro, no algo es así, ¿no? Nature, no es, Ese es el claro, nombre. claro, no es Nature, no son revistas especializadas en cosas. Entonces, Claro, él utiliza medios que no son tan para esas cosas, ¿sí? ya. Los trabajos que él tiene sobre agujeros negros o supernovas o qué sé yo, sí, eso sí, los pasó por todos lados y son excelentes. Pero estas cosas no, los pasa por otro lado, por otro sentido. O sea, Claro, él lo que quiere es abrir una discusión. Yo ahí tampoco me voy a claro. meter, ¿por qué? Porque en realidad la discusión está buena, pero hasta qué punto es bueno armar una bola tan grande de nieve cuando esa bola de nieve no existe, ¿entendés? Ya, Hasta qué punto la gente, que no es el problema de Avi Loeb ahí, también es un poco el problema de los podcasts, de lo que hablábamos antes, de cómo claro. influencian por tener más clics, de cómo algo que Avi Loeb dice, es posible que pase eso, que sea una nave extraterrestre, sí es posible. Mm, Pero hasta eso qué es punto interesante. el posible pasa en un podcast a ser Sí, la nave extraterrestre, viene una nave claro, extraterrestre a invadirnos. claro, Ese es el claro. problema. Claro, pero mira, date cuenta una cosa, y es algo que siempre lo comento. Desde el punto de vista de la gente que más o menos entienden un poquito cómo funcionan las cosas, porque digamos que hay mucha gente que por el instinto ve ciertos tipos de tópicos, le interesan y bueno, eh, procesan la información de distintas maneras. Pero basta que una personalidad como la del doctor Loeb se presente en un podcast que, bueno, que maneja ciertos tópicos, ¿no? Sí, Y que el grupo objetivo ¿no? de suscriptores y de gente que es asidua a este tipo de contenidos, tiene un sesgo muy grande en torno a temas determinados. ¿Por qué lo hace? O sea, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo yo todavía. y Yo veo que, bueno, es un tema, y disculpa que te toque este tema porque que no viene al caso, pero es una preocupación viniendo de una autoridad, de un científico, una persona que tiene eh, mínimamente los laureles para, no mínimamente, sino yo creo que tiene los laureles necesarios como para emprender otro tipo de discusión, sí, pero que abiertamente aparezca en diferentes medios digitales, en la televisión, acá en los Estados Unidos lo vemos prácticamente todos los días, canales como News Nation lo presentan hablando del mismo tema, dejando entrever la posibilidad, y para él es clara, de que esto sea anómalo, de que esto claro. posea firmas eh, tecnológicas, ¿no? Probablemente de origen desconocido. Entonces, bajo esos criterios, ¿qué podemos esperar de la gente que, bueno, que normalmente acude a estos lugares para informarse? Claro. Lo que Es pasa es que hay que un ver hecho bien, claro,
que está, Pero es como que todo, Richard, o causa... sea, perdón que te interrumpa, es como todo, No, o no, sea, también en los podcasts pasa lo mismo, o sea, vos tenés un canal en el cual miras cierto punto de vista de cómo es, o sea, con mucha crítica, y a mí me gusta eso, por eso también estoy en tu podcast. Pero después tenés otros que son más creyentes, otros ya que es un delirio y otros que nos vamos ya a cualquier cosa. no. Eh, entonces, la decisión es de uno, Claro. qué es lo que consume o lo que no consume. O sea, yo siempre digo en el chat muchas veces que las creencias son algo efímero. O sea, ¿por qué? Porque en realidad yo puedo creer en extraterrestres y mañana me dicen, no sé, se me ocurre alguna otra cosa y dejo de hacerlo. O por ahí me vuelvo más creyente, o por ahí me vuelvo ya religiosamente creyente. O sea, pero no es algo que dure siempre. O sea, uno va creyendo en cosas y a medida que va creciendo o va cambiando o va encontrando ciertas experiencias, va descartando ciertas creencias. En el caso de Loeb, y volvemos a lo que vos me te preguntabas, yo creo que él es muy inteligente. O sea, una cosa me parece que es venderse dentro de una especulación. O sea, yo tampoco lo veo a Loeb asegurar a cada rato vienen extraterrestres y nos vienen a invadir. Mm. Él está diciendo, veo la posibilidad de encontrar esto. Lo cual después habría que ver cuál es la posibilidad. Ahí sí yo puedo estar en contra. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira, la posibilidad es que el 95% sea algo natural y el 5% que no. Ahora, vos también me podés, el 5 es un montón, como decías antes, pero el 5 en realidad no es nada. O sea, no es mucho. O sea, no es prácticamente nada. Yo no me puedo fiar en algo que es un 5% de posibilidad. ¿No? Guardo ese 5%, ¿por qué? Porque es algo que no entiende tampoco mucho el común de la gente, que la ciencia trata de no, así como hay científicos que dicen, no, esto es extraterrestre, súper extraterrestre, vienen los... No hay que descartar lo otro, que no lo sea. Que no lo sea, claro. ¿Entendés? Que no lo Claro. sea. Entonces, aunque yo sea mi creencia, suponete, voy a un ejemplo que siempre tengo la Mm. discusión en el chat y que está bueno también ponerla. Mm. Que la otra vez la trataron un poquito con Freddy. Supongamos que te dicen, o sea, todo el tiempo te están diciendo, existen civilizaciones extraterrestres porque hay millones y millones y millones de estrellas andando por ahí, lo cual hay millones y millones de planetas que andan por ahí. Es lógico. Ahora, supongamos que te digo, ¿y si no es así? Mm. No, no puede ser. Hay millones. Pero si no es así, ¿qué me asegura a mí si hay o no es vida extraterrestre? O sea, inteligente estamos hablando. Claro. ¿Qué me asegura? Puede pasar un montón de cosas. Pueden ser que los tipos no tengan ganas de tomar naves espaciales. Pueden ser que los tipos no quieran, no puedan hacerlo porque hay una gravedad mucho más alta que la Tierra, entonces eso le costaría muchísimo tirar un cohete para afuera, para el espacio. O sea, si, por ahí, o sea, ni les interese, por ahí son inteligentes, pero menos que nosotros. O sea, hay un montón de factores que hacen que no puedan comunicarse. Entonces, yo tengo que plantearme las dos cosas. O sea, plantearme, sí, es muy probable con la cantidad de estrellas que haya vida inteligente, pero también puedo decir, y si no hay, y si la vida inteligencia, en vez de estar acá, en la Vía Láctea, está en Andrómeda, que para el universo que tenemos es chiquito. Ahora, si estuviera en Andrómeda, le costaría muchísimo llegar. Primero, por la distancia, y después acuérdense que hay una inflación del universo. O sea, tendrían que viajar a una velocidad que ni siquiera tremenda para batir la inflación, para batir la distancia. O sea, todo es muy grande, todo es muy inmenso y nosotros muchas veces, al tener nuestro cerebro limitado, lo vemos como algo por ahí muchísimo más chico de lo que es. Pero Claro. enorme, es enorme. Es- O sea, es más, nuestro cerebro ni lo comprende el tamaño.
exactamente, ¿no? O sea, esa es exactamente. la... Entonces, yo a partir de ahí me tengo que poner la opción de decir, bueno, ¿qué probabilidades hay? No descarto ninguna. Por eso mi 5% Ok, extraterrestre, perdón. entiendo, Pero entiendo. es más complicado. Es más complicado. Mira, algo que es interesante en todo esto. em, ya bueno, hablamos un poquito de lo del sesgo, de la postura, de la forma en que la gente va asumiendo el tema, pero en cuestión de datos duros, se habla Ujú. mucho de que no, mira, y es una cosa que seguramente las personas han escuchado este tipo de afirmaciones, que la NASA está ocultando información, que bueno, que el cierre de la NASA obedece a que el 3i Atlas está acercándose de manera inusual a la Tierra o a la órbita terrestre. Eh, que bueno, que hay eh, otras entidades o lugares donde se estudia el espacio exterior y que de alguna forma están también ocultando, no están brindando datos duros. Hablan de China, de los rovers que están en Marte y todas las imágenes que hemos visto, que en Sí, un momento voy a compartirlas como para ilustrar un poquito dale. el, el tema. Pero ¿cómo ves tú estas afirmaciones? ¿Qué de cierto hay? Tú trabajas en el Observatorio de Sí, Canarias, ¿no? El nombre sí. exacto vendría a ser Instituto de Astrofísica de Canarias. Claro, el IAC, sí. Sí, O sea, ¿cómo el IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias? Cuál es el sí. problema? Es que así como yo puedo decir que todo es una conspiranoia, también puedo decir que no, también puedo decir que eh, en realidad el problema que hay ahora es que, bueno, no, como vos sabrás, los presupuestos para el 2025-2026 no se llegaron a un acuerdo. Cuando sucede eso, ¿qué es lo que pasa? Directamente deja de funcionar las cosas porque es una ley de Estados Unidos, o sea, no puede seguir trabajando alguien. Es más, ni siquiera tengo amigos que me dicen, ni siquiera pueden utilizar el correo de la NASA o lo que sea, porque no pueden ni siquiera trabajar. O sea, está cerrado directamente. Lo que sí queda son cosas que son sí o sí que tienen que estar. Por ejemplo, la gente que se conecta con la estación espacial, ellos tienen que estar, los que investigan el 3i Atlas también tienen que estar, o sea, todas las cosas que son re, re necesarias están. Pero ¿cuál es el problema? Que al tener este problema, algo que no es necesario es eh, las actualizaciones de la web, o sea, las prensas que hace la NASA y todas esas cosas. Y no, y eso hace que mucha información no llegue, pero investigar se está investigando. Y igualmente, bueno, yo diría ahora ya es un poco más complicado porque ya a partir de hoy o mañana ya no se va a poder ver prácticamente el 3 y Atlas porque en forma óptica ya va a estar muy cerca del Sol, ya está muy cerca del Sol, pero va a estar mucho más y ya el mismo reflejo del Sol no lo vamos a poder ver. Y después hasta los primeros días de diciembre no se va a ver más. Finales de noviembre, principios de diciembre, no se va a poder estudiar más. Ahora, espero que todo esto que está sucediendo con el tema de presupuestos se mejore porque también hay gente que no está trabajando y no sé si, creo que no sé si van a cobrar los sueldos de todo este mes Mm, o mes y medio Bueno, que va. la cuestión ahí es un poco complicada, ¿no? Es un Se poco hablan de complicado, reducción tampoco se nos habla de metemos. reducción de personal, se habla de sueldos impagos, pero eso va a ser, creo que va a tener un carácter retroactivo, o sea, posteriormente van a cobrar, ellos van a poder cobrar su dinero, pero Ujú. ahora no hay dinero, todo está estancado. Pero Sí. la crítica de la gente es que no se entrega información, que es muy fácil compartir datos, pero Es que ahora no me es lo acabas de fácil. decir, ¿no? O sea, no funcionan ni Claro, siquiera los correos electrónicos. claro, es que no funciona nada, no funciona nada. Lo único que se,
lo único que está funcionando es, bueno, la ESA funciona, pero muchas cosas, por ejemplo, el James Webb hay como, siempre hay, como, no me sale la palabra ahora, como un grupo de gente que está siempre ahí, en el cual, como una guardia, ahí está, ahí me salió, Ya, como una guardia en el cual siempre se está verificando los datos, tomando datos, y aunque sea o sea, aunque sea un instrumento en el cual está compartido, mucho de eso lo tiene la NASA. Entonces, eh, y mucha política dentro de todos esos instrumentos compartidos lo da también la NASA. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene al tener una proporción más grande dentro del presupuesto de ese instrumento, el sonda o lo que sea, tienen los derechos ellos para dar las informaciones. Si la NASA, el departamento de web o de comunicación, o como quieras llamarlo, no está trabajando, o sea, es muy difícil. Y la misma ESA no puede tampoco dar datos sin la aprobación de ellos. No sé si se entiende. sin la aprobación de NASA. O sea, claro, ¿por qué? Porque en realidad, supongamos, se estudia con el James Webb. El James Webb, Claro, aunque tenga pedacitos de la ESA, o sea, el NIRCam o lo que sea, el NIRCam es un espectrómetro. En realidad el mayor gasto y el mayor monto de plata lo puso la NASA, lo puso Estados Unidos. claro, La NASA claro. es un organismo de Estados Unidos. Entonces, los derechos, ya sea yo ponele, voy mañana, te doy un ejemplo, suponete que mañana quiero ver, no sé, el planeta Richard en otro sistema solar y necesito el James Webb. Yo soy europeo. Vos, como norteamericano, tenés más derecho que yo en ver algo antes que yo. ¿Por qué? Claro, Porque el James Webb está construido, el 80% de la plata que se puso, lo puso la NASA. Entonces, exacto. al tener eso, la gente, o sea, no las comunidades, sino las agrupaciones, tampoco es la agrupación. Hoy ando mal con las palabras. Tampoco la NASA o sea, la que va a mandar es la NASA, no la ESA. Ok, entiendo No sé que si se la NASA, entendió. O sea, como es todo muy hay mucha política detrás de todo eso. claro, claro, me imagino, porque la inversión se hace desde Estados Unidos, pero involucra a otros países Claro, en este caso, en la investigación. claro, es más, o sea, los telescopios y todo lo que hay por ahí, suponete, el de Canarias sí es prácticamente de la ESA, pero suponete, ponele el Hubble también Ya. está metido la ESA, está metido la NASA, pero el presupuesto es prácticamente todo de la NASA. O sea, la Ya, gente que tiene que dar los datos es la NASA. O sea, ok, no los puede dar la ESA. ¿Por qué? Porque hay, no es confidencialidad, sino no voy a poder pasar por arriba tuyo. claro, Es como más o menos en entiendo. una empresa, yo Claro, hay como una gerente jerarquía no en puedo este caso. pasar, claro, no puedo pasar sobre el presidente Claro, lógico, de la entiendo. empresa. Eh, O digamos, sea, fíjate vamos que, a, fíjate que aunque sí, sea más retorcido, la explicación es mucho más normal que decir que la NASA miente. claro, Es es lógico. una cuestión interesante lo que acabas de decir. Para Ujú. aclararlo, a ver, si nos ayudas con esta idea. Dale, La NASA logra un descubrimiento, sí, ¿ya? Y voy a poner como ejemplo el siguiente. Hace unos años atrás se anunció que encontraron agua en la Luna. bárbaro. ¿Te acuerdas? ¿No? Creo que Ujú. Sí, sí, en forma de hielo o algo por sí, el sí, estilo. sí. Pero y NASA incluso hizo una conferencia de prensa para develar el hallazgo. Sí, Em, Al parecer esta información ya se tenía desde antes, sí, pero todavía no había una confirmación. O sea, nadie podía, en este caso, confirmar este hallazgo ujú, porque NASA es el papá de los pollitos, algo así. claro, algo así,
algo así, muy Ya, bien explicado. ya, Es así, o entendí. sea, Mm, y el que tiene el derecho a dar la noticia es el que más torta pone. O sea, claro, así se diría en la claro, Argentina. O sea, el que claro, más tiene la porción es el que manda. Y ya, la ESA nunca llegó a la altura de la NASA, ni lo va a lograr, y la NASA manda. Tampoco, ok, por ejemplo, en el caso del James Webb no solamente está la ESA, también está los japoneses, está Canadá, y tampoco, o sea, vos fíjate que Canadá no va a decir que se descubrió que el 3 Atlas es una nave espacial, porque no tiene ni siquiera el poder para hacerlo. ¿No? O sea, se ya. meterían líos gratuitos. Sí, bueno, sí, pues eso pasaría de todas maneras. Ujú. Em, Mira, ahora vamos a hablar más sobre el 3 y Atlas. Dale. ¿Qué se sabe exactamente del 3 y Atlas? ¿Es un cometa? Bien me dijiste, creo que en la previa de la conversación, que tú lo consideras un objeto, un cuerpo Es un objeto. interestelar. Pero ¿qué Es un objeto. características inusuales posee el Ujú. 3 y Atlas para poderlo considerar anómalo? Es que o sea, yo lo considero objeto porque en realidad actualmente con los datos que hay, ni siquiera sabemos cuál es su composición real. O sea, lo que podemos ver hasta ahora es la coma. La coma es el envoltorio, lo vamos a hacer fácil, el envoltorio que rodea el núcleo de un cometa. ¿Sí? O de un bólido o lo que sea. Por ejemplo, un asteroide o cuando entra a la atmósfera también se arma una coma. O sea, es todo aquello que los gases que desprenden mientras tiene un roce con algo. Eh, Tiene varias cosas. Por ejemplo, si yo lo que más raro es, pero también tiene una explicación, es lo que se estuvo hablando sobre el níquel. ¿Sí? Lo que yo veo, en el cual dice que la proporción de níquel es mucho más alta, que tendría que ser igual a la proporción de hierro. Eh, lo cual depende también, porque nosotros estamos observando un objeto que, como yo te dije antes, viene de otro sistema solar muy cerca del centro de la Vía Láctea, o sea, donde hay estrellas que son mucho más antiguas, o sea, mucho más viejas, y en el cual las composiciones químicas son distintas a las nuestras. O sea, yo no me puedo basear en un sistema solar como el nuestro. ¿Por qué? Porque el nuestro es mucho más nuevo y de donde viene el objeto este es mucho más viejo. Es más, ni siquiera se sabe bien de dónde viene. O sea, porque nosotros lo logramos ver hace un mes y para crear una trayectoria, o sea, yo necesitaría puntos más grandes. O sea, imagínate, es como cuando vos, haciéndolo fácil, si yo tengo que trazar una recta en una hoja, voy a buscar los puntos más separados para trazar esa recta, para que me quede de la inclinación que yo tenga. En cambio, yo acá tengo 2 milímetros o 1 milímetro y tengo que tirar la recta y ver hacia dónde apunta. No sé si se me entiende. Ya, Estoy tratando de claro, hacerlo lo más básico posible. Entonces, sí, eh, eso lo que hace es que se sepa más o menos de dónde viene, pero no tampoco se sabe. Se sabe que viene cerca del centro de la galaxia y que al estar cerca del centro de la galaxia puede ser muchísimo más antiguo que que el mismo Sol. O sea, puede ser que supere los 7.000, 8.000 millones de años. Lo cual es impresionante. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de esa época, de las composiciones químicas, de cosas tan antiguas. Y tenerlo tan cerca, sobre todo. O sea, se sabe, pero se sabe desde estudios con, ¿cómo se llama? Con datos que vienen, por ejemplo, de telescopios ópticos o de radiofrecuencia o lo que sea, pero no tenerlo tan cerca. Entonces, es una forma muy fácil de estudiarlo, por eso es que es algo tan importante, ¿no?
claro. Primero eso, y Y, segundo, lo otro que tiene importante es que, por ejemplo, se vio una cosa que es chica en el sí, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de una coma que tiene 8 veces el tamaño de la Tierra, pero en sí, cuando estaba más alejado nuestro, cuando se descubrió, que fue más o menos en julio, ¿no? Junio, julio, cuando se descubrió, estaba mucho más lejos del Sol, entonces su coma era mucho más chica, venía ya con coma, por eso se descubrió también. Y era un objeto muy chico para lo que tenemos nosotros. O sea, imagínate que actualmente se está hablando de, saquemos la opción de esa que sale de 46 kilómetros, o sea, pero se está hablando de un núcleo de entre 1 kilómetro y 5 kilómetros con una coma así muy grande. Y localizar eso con un telescopio a 4, 5, 6 unidades astronómicas es muy impresionante. Muy impresionante porque no suelen verse. No sé si se me entiende. O claro. sea, se ven puntitos. O sea, como más o Claro, menos la claro. foto Es que vos como ponés. la imagen que estamos viendo ahora, ¿no? Esa es una Claro, fotografía de la ESA, por ejemplo, está en su esa creo portal que es la web. de Marte, ¿no? Eh, Esta, si no me equivoco, es Del la rover. del cometa. Sí, que es Sí, tomada con el rover, si no me equivoco, ¿no? A sí, ver, con el rover. Creo que puede con el ser que rover. sí. A ver, déjame ver. Déjame precisar. A ver. Sí, ExoMars y Mars Express de la ESA observan el cometa 3i Atlas. Sí, no, no son de los rovers, son No, de los, sí, de las ondas que andan dando vuelta por Marte. sí. Lo que Entonces acá pasa nos que dice que estas fotos fueron tomadas entre el 1 al 7 de octubre, ¿no? claro, sí, hace Sí, poquito. Acá voy sí, con otra conspiranoia que hay por ahí, que yo la estuve mirando la otra vez, que se habla mucho, es por qué con semejantes equipos que hay allá no se puede, se ve nada más que el 3 y Atlas un puntito. ¿Por qué no claro, tienen capacidad de observación? O sea, no son instrumentos que están preparados para ver objetos en el espacio. O claro, sea, son dos sondas que son preparadas para ver la superficie de Marte. La superficie de Marte está a 400 o 500 kilómetros, como si fuera la estación espacial de, de la de la superficie. O Tierra, sea, claro, claro, de Marte estamos hablando claro, de los... claro, Entonces, su nivel, o sea, está preparado para ver eso, no para ver un objeto que está a una unidad, o sea, a la distancia del Sol de la Tierra. ¿Entendés? O sea, claro, claro. son Es muchísimos, como tratar de tomar una foto de Saturno con una Nikon P1000, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? claro, Vamos a ver algo, o como la otra confabulación que hay, que es cuando, ¿por qué no se ven estrellas cuando fue el alunizaje de las Apolo? ¿Por qué? claro, Porque no le da la cámara. O sea, no te claro, da la cámara para ver estrellas. claro, claro. Son O instrumentos que sacar están una foto con destinados celular. para, exacto. Son instrumentos que están destinados para un tipo Claro. de fin, de propósito. Claro, y después viene la otra pregunta, que eso también me parece interesante decir. ¿Y por qué no se hace pensando en eso? Porque viene esa pregunta, que Claro, siempre me la hacen. ¿Y por qué? Porque no se piensa porque cada cosa que vos agregás a un instrumento o algo así es peso, y cada peso son millones de dólares para llevarlo a claro, un lugar. claro, ¿Entendés? lógico. Entonces, ¿por qué no se pensó que James Webb podría perseguir un cometa? Porque es mucha plata. O sea, Claro, y no se piensa, si directamente se descarta porque se buscan presupuestos. Acordémonos que la NASA trabaja sobre presupuestos que son generados por el gobierno de Estados Unidos. O claro, sea, antes de que vos, o sea, crear el seis huevo o fabricarlo, necesitas un presupuesto. Y ese presupuesto te lo da o acotado o no tanto el gobierno de Estados Unidos, que son los que manejan los presupuestos, que es el problema que hay actualmente. Entonces, vos tenés tanta plata para trabajar, no podés delirarte tampoco mucho y pensar en todas las opciones. ¿Por qué? Porque si no tenés un monstruo en el cual ni siquiera podés hacerlo salir
de la Tierra, o sea, acá es un cohete tamaño monstruo, o sea, no, es imposible. Entonces, lo que se piensa es en algo que sirva y que cumpla lo que tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de estas sondas que hicieron esto, lo hicieron porque por una cuestión de marketing, porque se sabe la NASA y todo, la ESA, que hay mucho lío atrás, de no se muestra nada, qué sé yo, entonces muestra. ¿Qué pueden mostrar? Un puntito, porque no tienen la capacidad de mostrar mucho más. Son cámaras que no muestran más, no Claro, tienen. lo mismo pasó con el rover y lo mismo también pasó con una foto del 13 Atlas donde se ve un objeto cilíndrico que muchos atribuyeron Claro, la verdadera forma de, en este caso, el supuesto objeto interestelar 13 Atlas. Pero sí, recordemos que estas imágenes son de larga exposición. claro. Entonces, Igualmente, o sea, una, una compilación de varias imágenes, por eso vemos sí, esa forma. sí, igualmente, otra cosa también. Por ahí no son una compilación de imágenes, por ahí es una sola Ya. imagen, pero Oh, anda muy rápido. O oh, sea, claro, también. imagínate que anda a 61 kilómetros por segundo. O sea, Claro, cuando, las cámaras fotográficas trabajan como las cámaras de acá, o sea, con muchísima más resolución, pero trabajan igual. O sea, si yo claro. pongo un bichito que pasa alrededor, adelante del celular a mucha velocidad, también voy a ver esa traza. Así es, Es, ese mismo es efecto. lo, claro, es lo mismo que sucede con los telescopios, que siempre está la astronomía criticando a eso con los satélites. Cuando se saca una foto, que por ahí se saca una foto con una velocidad de hasta 1 o 2 horas para recopilar más luz, para ver mejor la galaxia y tener una mejor foto, muchas veces pasa de un satélite, el cual arruina la foto porque deja un trazo, se llama traza, un trazo que lo que hace es corta la foto al medio, en blanco. ¿Entendés? Entonces, eh, toda cosa que pase por adelante a cierta velocidad y que la cámara no lo registre va a ser un trazo. Claro, No sé si se entendió todo eso, pero, o sea, más o menos, o sea, la relación es esa, o sea, puede llegar a ser una foto, eh, yo creo que debe ser una sola foto, o sea, deben haber sacado se saca una foto cada tantos segundos y o milisegundos. Una foto que da tantos milisegundos que por ahí la ESA o la NASA o no sé quién la unió y sacó un video en el cual se ve, o una foto que se ve eso, pero en realidad ya esa traza ya estaba. ¿Por qué? Porque la velocidad de la cámara se hace para la velocidad de sacar una foto a 500 kilómetros de altura, así es. que es la Eh, distancia, o 400, que es la distancia que están estos satélites alrededor de Marte. en cuanto a las anomalías propiamente dichas, se habla lo dijiste hace un momento, de su composición, ¿no? Loeb creo que dio la posibilidad de que sea un objeto cuya estructura esté compuesta por níquel, pero también se habla Sí, de la cola, de la sí. trayectoria. Ujú. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Mira, lo de la trayectoria empecemos por ahí, que es lo más por ahí fácil de ver. Eh, o sea, nosotros como sistema solar puede venirnos cosas de cualquier lado, no es que el universo sea, aunque sea, es plano, pero no es que sea, puede venir de cualquier lado, o sea, es muy ancho, ¿entendés? O sea, Ya, no sé claro. cómo explicarlo. Puede venir objeto de cualquier lado. Que venga de ese lado, puede ser. O sea, no, la, o sea, que justo haga un ángulo de 5 grados, depende cómo lo vea. ¿Por qué? Porque puedo decir que sí, es raro, pero si yo no sé de dónde viene o cuáles son esos 5 grados, tampoco puedo especular mucho de eso. Lo que sí puedo especular es lo que yo te puse la otra vez, que es qué harían los extraterrestres si ellos vinieran acá a invadirnos. No utilizaría ese ángulo ni loco, porque es el ángulo más Ya. vigilado dentro del sistema solar. ¿Por qué? Porque el Atlas lo que hace es busca objetos que sean peligrosos para la Tierra, o sea, meteoritos o este caso o lo que sea.
O sea, Y es un lo que sistema más de controla, detección. es un sistema de detección de objetos que andan por ahí dando vueltas. O sea, no es muy técnica mi respuesta, pero es la más fácil. Entonces, lo que hace es barre esos ángulos. Lo que más hace es barrer esos ángulos. Ya, O sea, entre lo que es cero, o sea, lo que es menos 20 grados, o sea, imaginémonos que el sistema solar, que no es así, pero imaginémonos, no, el sistema solar es cero grados. Barre entre los 20 grados y más 20 grados y menos 20 grados. Eso es lo que más barre. ¿Sí? Entonces, antes que nada, el sistema Atlas son un montón de telescopios que están en todos lados del mundo. ¿Sí? Lo que se llama sistema Atlas, ¿por qué? Porque toda la información que va recopilando va a un servidor en el cual se llama Atlas, que está en Estados Unidos, y en el cual es, después de a partir de ahí, miran qué objeto es el que es peligroso o no. ¿Por qué se dan cuenta? Porque lo que hace el sistema es saca fotos, y si yo veo, como las fotos que vos mostraste, que tiene un movimiento en tantos minutos, o en tantas horas, o en tantos días, ya me doy cuenta que es un objeto que se mueve. Entonces puede llegar a ser un objeto, un asteroide o lo que sea. o ¿Sí? sea, digamos que el sistema Atlas, o sea, todo Sí, este protocolo de observación, tiene, digámoslo así, objetivos dentro de lo que podría ser el, el ángulo de impacto contra la Tierra. claro, claro. ¿Por qué? Porque busca solamente objetos que puedan impactar. Entonces es mucho Ya. más fácil que si impactan por una cuestión de posición de planetas, impacten, yo no quiero meterme en astrofísica, pero que Ya, impacten desde esos ángulos. Entonces, ya, lo que hace es que barre esos ángulos, no puede estar barriendo todo el tiempo los 360 grados, porque es un delirio, o sea, es mucha información. Barre solamente eso. ya, Y es más, no los puede hacer tampoco porque vos imagínate que para mover un telescopio o algo necesitas energía, necesitas que se puedan mover a esa velocidad, o sea, es muy engorroso, pesa mucho un telescopio. Entonces claro. buscan eso como prioridad. Entonces, supongamos que sea una nave extraterrestre, como dice Loeb, yo no, y si viniera a invadir, yo no usaría ese ángulo, usaría un ángulo más vertical, un 90 grados, un 120, un 170 grados, que lo que me hace es que yo no esté Que buscando seas mucho. menos, o sea, Visible, con algo más sigiloso, digámoslo así. algo más sigiloso, claro. O Claro, sea, claro, no tiene es, lógica. o sea, claro, o sea, las cosas hay que buscarlas, o sea, sabiendo un poquito y buscando lógicas. O sea, si es Claro, como quieren decir que vienen a invadirnos, como se dice por ahí. Después, igualmente esa posibilidad de, o sea, volvemos al 5%, o sea, estoy más en una, ¿por qué se encontró? ¿Por qué? Porque está dentro del 95% de que se encuentren esos objetos porque es lo que más barre el telescopio. Es mucha el sistema. Es, ya, o sea, eso que me trae también que lo que mira, que es lo que miran los telescopios también, son porciones muy pequeñas del cielo. ¿Entendés? No pueden estar mirando todo el cielo porque es inmenso. Entonces miran porciones claro. muy pequeñas, lo cual nos hace, que es otra de las teorías, ¿por qué no vemos más? Porque estamos mirando en lugares muy específicos. O sea, Ya, no claro, tenemos entiendo, entiendo. infinitos telescopios, no tenemos capacidades de telescopios para observar eso, porque imagínate que si nosotros observamos todo el cielo a cada rato, necesitaríamos muchos telescopios para esa función y se usan telescopios para otras cosas. O sea, también Ok, tenemos que ver galaxias y también hay telescopios que no sirven para eso, sirven para otras cosas. claro. Entonces, eh, es muy difícil barrer todo el cielo. Si yo fuera un extraterrestre, usaría otro ángulo de entrada, no ese. Claro, Pero bueno, algo y que después tenga más claro, ¿no? La capacidad de sí, sigilo, ¿no? Utilizando claro, esa argumentación. claro. Es más, si vos ves, por ejemplo, la historia de los cometas anteriores, ¿viste? O sea, estoy hablando, digo cometa porque son cometas.
el Oumuamua o el Borisov, entraron en ángulos distintos. O sea, creo que el Borisov Ya, entró en unos 45 grados y el Oumuamua en 100 y pico. Y se lograron ver muy cerca de la Tierra. Es más, el Oumuamua se vio después que pasó. claro. Entonces, yo sería más, creo que Navi Loeb sería más diciendo fue un fenómeno raro el Oumuamua que este, a nivel de observación, porque se pudo ver nada más que 15 días cuando ya se alejaba. Este lo Claro. estamos viendo hace ya 2 meses y lo vamos a ver durante 4 o 5 meses más. Y 6. O sea, va a haber bastante información Ok, sobre este y cuando se objeto. habla de la anticola, ¿a qué se refiere? Sí. La anticola puede ser por dos opciones, básicamente. Una es por una forma de cómo nosotros lo vemos. Muchas veces el, la Tierra va cambiando, o sea, se mueve alrededor del Sol, eso lo sabemos todos. Entonces, por ahí hay distintos ángulos en el cual nosotros vemos el cometa y también al estar en distintos ángulos también esa cola cambia. O sea, y muchas veces por un tema de pareidolia se ve también la cola hacia adelante. Y lo que yo más Ok, pienso, que es lo que es más común, por ahí ve que ya se vio en algunos cometas, sobre todo de la nube de Oort, es que hay que tener también eso en cuenta. Que un cometa o una piedra de estas, o como quieran llamarle, eh, no es algo que sea fijo. O sea, es como, o sea, se mueve, o sea, tiene, yo iba a decir que tiene como vida, pero es más o menos así, o sea, eh, es más o menos como, para que se entienda, es como más o menos la película Armagedón, o sea, en el cual mm, viste que bajan con una nave, qué sé yo, y vos ves que hay, por ejemplo, eh, no sé, ráfagas que salen de la misma piedra de elementos químicos, vapor, y sale por todos lados. Eso es un cometa, o sea, un cometa va desprendiendo muchísimas cosas. Y muchas veces de lo que se ve de la cola, qué sé yo, son por ahí observaciones que justo desplegó, o sea, sacó un montón de gases o compuestos en el cual eso quedó fijado. Pero no, ya se vio en otros cometas eso. ya. Del Pan-STAR de hace unos O años sea, no es también una se vio. característica No, no es una propiamente dentro característica de la propia escala del, de anomalías. claro, de anomalías, o sea, es algo que puede llegar a pasar. O sea, no es, o sea, dentro de las proporciones, o sea, vamos siempre a las proporciones que tenemos que considerar. O sea, dentro de las explicaciones, es un 80% que sea eso que te estoy diciendo y un 10% a que sea una panspermia o no una panspermia, una Pareidolia. forma de cómo, sí, una pareidolia, ahí está. Una pareidolia, me quedé con panspermia porque después quiero hablar de eso. Y después que sea extraterrestre. O sea, eso es la diferencia. O sea, hay una posibilidad de que pueda ser extraterrestre. Hay una Siempre, o sea, pequeña yo no, posibilidad. Sí, siempre, siempre. O siempre, sea, pero después, pero dime, dime, y yo te hablando doy un ejemplo de sobre ese por qué creo tema. que siempre, perdona, te digo un Ya, ejemplo porque sí. creo que siempre. Hay un dicho que, viste, no un dicho en realidad, hay una historia de Einstein. Este cuando hace la relatividad general, eh, él dice que el universo es estático, o sea, que el universo, todo lo que lo contiene siempre está fijo, siempre está ahí, todo eso. Después se descubrió que en realidad no es así, que hay una expansión del universo, o sea, y hay un movimiento dentro del universo. Y para eso, para no ver eso, él armó una constante. Al descubrirse eso, la constante pasó a ser la constante de, de ampliación, o sea, de agrandar el tamaño del universo. Y cuando para Einstein fue, el, según él, fue el mayor error de su vida. O sea, crear una constante en el cual el universo se mantuviera fijo. ¿Y por qué fue el mayor riesgo? ¿Por qué fue el mayor problema que tuvo? O sea, el mayor error para él
porque se guió ¿cómo se llama? En un sesgo en el cual él creía que el universo era. Claro. Entonces, nunca hay que descartar las cosas. Ok. Claro, Haya claro. algo. No, eso sí, eso lo tengo clarísimo. Y, Ujú. o sea, no me cierro a la posibilidad de que haya vida inteligente en el universo. O sea, es algo que probablemente exista, Sí, debido a la magnitud, ¿no? O sea, es algo inaudito. Bien lo dijiste, ¿no? No podremos comprender el tamaño, las dimensiones del universo. claro. Es increíble. Entonces, Eh, cuando pero, nosotros filosofamos en algo, siempre tenemos que tener en cuenta, y lo que hace la ciencia es tener un espectro de todo. O sea, claro, yo puedo creer, como lo decía antes, yo puedo creer en que puede haber seres extraterrestres inteligentes en todo el universo. Puedo creerlo. Pero también puedo creer que no. claro. También puedo creer un montón de otras cosas. O sea, la incapacidad de comunicación, los tamaños del universo, un montón de otras cosas. Y todo eso lo tengo que poner en una bolsa y ver qué es lo que hago con eso. La Exactamente. lógica es que actualmente no tuvimos contacto, por lo menos que yo sepa, no tuvimos contacto con alguna raza terrestre, perdón. Y al no tenerla, es como que mi porcentaje es muy chico. Te voy a preguntar sobre esto. Ujú. Eh, ¿Se ha podido detectar algún tipo de firma tecnológica que nos diga a nosotros, o firma, eh, en este caso, biofirma, que nos diga a nosotros que probablemente haya vida en el universo, en el espacio o en las proximidades de la Tierra? No, No, no. No. estamos O sea, solos. sí, sí, o sea, hay una posible firma, posible, que vos la habrás visto hace unos meses, en el cual Sí, en Marte es muy probable, o sea, yo estoy hablando de probabilidades, no estoy ya, asegurando nada. Es muy probable que exista vida microbiana, que ese es mi trabajo, o sea, vida ya. microbiana dentro de Marte. Pero Mm, ahora, ¿qué significa eso? Que los equipos que también están allá, como estábamos hablando hace un rato, no tienen la capacidad de seguir investigando eso. ¿Por qué? Porque no son laboratorios. O sea, son mini ya, laboratorios creados para estar en Marte. O sea, los cuales sí, buscan ciertos datos, pero otros datos no, y no son tan fiables como un laboratorio de acá. Entonces, la ya, idea es mandar una misión para rescatar esos materiales y volverlas a la Tierra para ya. así investigarlas y estudiarlas. Te Ahora, ¿qué pasa pregunto, con eso? O sea, se iba a hacer, pero con la baja de presupuesto de Donald Trump del último claro, año, quedó descargado. O sea, te no vamos a preguntaba saber hasta eso, muchos años. sí, Fernando, te preguntaba eso porque hace unos meses atrás se hablaba de una supuesta posible confirmación de vida extraterrestre en el K218b. Sí, sí, también fue, o sea, fueron medidas que se tomaron, eso fue un error mío, fue un muy porcentaje bastante alto, ya estábamos en un 60-70%, pero en realidad fue un error de instrumentos, de calibraciones de instrumentos. De Así que calibración de no, instrumentos. de calibración de instrumentos. Y error Increíble. humano, y error humano. Después, cuando, Y habían o sea, científicos eso no sé si sí, perdón, eso no sé si te sí, acordás, yo te lo anticipé mucho antes que saliera. creo que Y sí, vos sí, me sí. dijiste, sí, sí, seguro, sí, yo también creo que vamos, en este año, porque yo te dije, vas a ver que en este año por el 2024, se va a descubrir que va a haber vida microbiana en algún lugar. Y después yo creo que te dije el lugar. Pero ya te digo, o sea, fue un error mío, no hay que decir mucho por ahí hasta que no se tenga una confirmación oficial. Pero igual se está estudiando. O sea, eso es lo que quiero también dejar en claro, que muchas veces se dice, no, pero la NASA no estudia, no hace cosas, o la ESA, o lo que sea.
no estudia, no hace cosas, se guarda todo, no, en realidad se estudia un montón. Lo que pasa es que el procesamiento de datos para esas cosas es enorme, Claro, enorme, claro, enorme. me Es más, imagino. no se da abasto con los servidores que existen. O sea, Claro, es muy grande y lleva todo muchísimo tiempo en hacerlo. Entonces, ya es un problema ese, es como un cuello de botella. Entonces, todo se tira para atrás porque no se pueden pronosticar tantos sueldos. O sea, no se tienen esos datos. Y muchas veces, por un exceso de trabajo o un exceso de, ¿cómo le podría decir? De quiero encontrar esto, aparecen los errores, como fue lo que claro, pasó claro, con claro. eso. Claro, mira, justo tengo en pantalla Ujú, esta escala de Loeb, ¿no? Clasificación astronómica de objetos interestelares. Eso es interesante. Antes de que esa prepublicación se haga, se presente, ¿no? Justamente sí. Loeb lo presentó. Nosotros en un programa hicimos, bueno, un comentario. Justamente venía de un amigo que estaba revisando papers científicos y justamente Ujú, era revisor de pares que se hace de manera anónima, justamente sí. para lo que lo estaba presentando, ¿no? Y Ajá. dijimos una cosa que me parecía interesante. Y es un comentario muy personal, ¿ah? No quiero Sí. que involucrar a alguien. La trascendencia y la agenda que tiene Loeb en todo esto, ¿no? Él Ujú, busca pasar la historia de repente con que sea recordado eh, con una escala que pueda determinar de alguna forma ujú, eh, estas, estos niveles de anomalías que podría tener algún tipo de objeto interestelar, ¿no? Ahora que ya ujú, no se hable pues por ejemplo, el 3 y Atlas o el 4 y Atlas, que seguramente se va a poder observar dentro de poco con toda la tecnología y las capacidades que ahora tenemos para observar este tipo de eventos astronómicos, eh, probablemente ya, no, digamos, ¿no? Podamos incluirlo en una escala Loeb, ¿no? Escala 3 o escala 4 a nivel Loeb o no sé. ujú. De repente este era el objetivo de nuestro querido profesor Loeb. Sí. Em, no lo sé, es una Sí, ah, mi opinión es comentario que que- toda escala o toda cosa, yo creo que te lo comenté yo, cada escala sí, o cada cosa tiene que ser aprobado. ¿Viste? claro, O tiene que sea, ser yo aprobado. puedo decir, yo puedo decir, es la escala de Fernando, qué sé yo, es la escala Claro, de Las Heras, pero de acá a claro, Costabuzo, ¿no? Ya es otro sistema. O sea, ya es claro, otra cosa. lógico. ¿Por qué? Porque o sea, sí es necesario construir escalas. ¿Por qué? Porque estos tres objetos que son interestelares son muy peculiares. ¿Por qué? Porque es algo que no lo vemos todos los días. Pero Sí, crear una escala a partir de tres objetos me parece que es muy poco serio. ¿Por qué? muy Porque, arriesgado, ¿no? claro, ¿por qué? Porque yo no tengo parámetros como para guiarme. Ahora, si yo tuviera, en Claro, vez de haber visto tres cometas o como quiera, objetos, como quiera llamarle, vi 1000, entonces ahí sí yo puedo crear una escala, ¿entendés? claro, Es como más o menos las escalas de las estrellas, o las escalas claro. de las galaxias o las escalas de los planetas. O sea, yo tengo que tener una base medio sólida para crear una escala. ¿Por qué? Porque si no la voy cambiando cada 5 minutos. De verdad que sí. De verdad que sí. Es interesante. Mira, vamos a repasarlo un poquito, ¿no? Ujú, Escala, dice, de las clasificaciones en niveles de la escala Loeb. Habla de cero, nivel cero, white, o sea, en blanco, insignificante, ¿no? Después, no voy a hacer los detalles, pero vamos a nombrarlas. ujú, Escala uno en verde, una variación natural, ¿no? Algo así. ujú, Em, dos en amarillo, amerita ujú, atención, ¿no? Porque dice que ya posee em, aceleración no
excede la aceleración no gravitacional, ¿no? Según los modelos ya Sí, establecidos. Después, en grado 3 anomalía de alta confidencialidad, ¿no? Eh, sí, que ya que posee otras características un poco más potentes, más claro, gruesas. eh, ahí ya lo puso en lo misterioso, de alta confidencia. claro, claro. Después la anomalía 4 también, igual, anomalía que posee una firma tecnológica, ¿no? Ya, ya estamos hablando de algo un poco más concentrado, más Sí, propio de algo que probablemente tenga algún tipo de afectación, ¿no? ujú, ¿No? Ante una posibilidad de algo, ¿no? sí, La naranja, ¿no? Se sospecha tecnología, ¿no? Acá dicen pasiva tecnología, ¿no? Que probablemente tenga un componente tecnológico. Después, la 6 ya va más allá, ¿no? Se sospecha tecnología propiamente dicha, ¿no? sí, La 7 eh, se sospecha actividad tecnológica, eh, ¿no? Unclear intent, eso, ¿cómo lo podría traducir aquí? A ver qué dice el eh, level 6. no Un llego a ver porque criterio, estoy con un celular. sí, dice señales desconocidas y cosas por el estilo, ¿no? Que no pueden Sí, ser, tecnofirmas, que que no pueden ser que sean algo. determinadas como una potencial, con potencial hostilidad, ¿no? Claro, Algo por el estilo. claro. Sí, Después él está en mucho el por 8 esas cosas, sí. sí, ¿por qué, Esas- no? El concepto de amenaza siempre entra a tallar sí, aquí. 8, en nivel rojo, confirma tecnología, pero hablan del no impacto, o sea, que esta claro. tecnología no va a impactar la Tierra, ¿no? Sino Ujú, simplemente se confirma la tecnología de origen claro, extraterrestre o artificial. claro. El Sí, sí. 9 ya dice confirma tecnología Ujú, y la asocia con un impacto regional. O sea, ujú, acá dice, se confirma que tiene un origen artificial extraterrestre y el impacto y la trayectoria tendrían consecuencias regionales. O sea, claro. cae pues en un, Sí, sí, en un ya país o cayó algo por el acá y estilo. listo. Claro, sí, sí. Sí, Sí, y igualmente, la yo te 10. digo, sí, sí, perdón. Sí, y déjame terminar para después Sí, comentarlo. La 10 ya confirma tecnología con un impacto global, ¿no? Y dice, se confirma tecnología artificial extraterrestre con un origen artificial extraterrestre y el impacto y la trayectoria tendría consecuencias globales, ¿no? ujú, Eh, ujú. Bueno, esas son Sí, las escalas, pues que después las vamos a compartir ya con todo, con todo las precisiones que ameritan. Pero dale, ¿cómo sí, ves todo a mí esto, lo que pues? a mí lo que me parece es eso, lo que te dije antes, o sea, yo puedo crear escalas o lo que sea, pero de acá que sean confirmadas, o sea, Exacto. yo sigo Y viendo créeme, que, esto es algo personal, ¿eh? Yo sigo ya, viendo que siempre existe el sesgo de extraterrestre que nos vienen a invadir y que yo no tengo por qué pensar en eso, ¿por qué? No porque sean buenos o malos, sino que si nos vienen a invadir no van a venir de esa forma y segundo ya estamos sonados. claro, claro. O Una sea, cosa interesante, ¿no? Em, y te voy a hacer un comentario también que viene desde el amigo este que está haciendo la revisión de pares de justamente de esta prepublicación. sí, Al parecer ha sido observada más de una vez. ujú, Y parece que no la están considerando. Otro detalle no, también que yo no sé si tú lo has escuchado, ujú, eh, que la comunidad científica eh, tiene un cierto celo ujú, a la postura que está planteando Loeb ahora. O sea, ujú. está como que un poco, digámoslo así, no muy cómoda con lo que está planteando Loeb Es hoy por hoy. que, es que
Es que el problema que tiene la comunidad científica es lo que es también lo que yo te conté al principio. Eh, ¿Hasta qué punto conviene tirar ideas alocadas, el cual lo que hace es que se resienta la ciencia? O sea, yo puedo especular y decir, puede ser una nave extraterrestre, pero darle su justa proporción. O sea, no puedo estar, yo por ejemplo te comentaba que lo he escuchado a Loebsa ¿Mm? cambiando un poco la narrativa, diciendo que es muy posible que sea un cometa en el cual vengan por Paspermia, que eso es lo que venía, por eso lo estaba Ya, pensando antes, que vinieran cosas de algo de vida dentro de eso, ok. dentro de ese cometa. Eh, Un cofre, Entonces, claro, que sea un cofre tipo un arca de Noé, lo que sea, como claro. quieras. Creo que él le dice el arca de Noé. Y lo cual estoy de acuerdo, o sea, es más, yo mi investigación del tres gigatas va para ese lado. Eh, Ya, el problema también es que es muy difícil también saberlo en este caso. ¿Por qué? Porque por la coma esa gigante que tiene, en el cual no creo que se diluya y en el cual no voy a poder ver el núcleo que tiene. ya, Al no ver el núcleo, yo no lo puedo estudiar. Ese es el problema, no tengo aparato como para estudiar. Eh, ¿Y cuál es el problema de ahí? Que en sí voy a estar tirando una escala o tirando una creencia o tirando un sesgo en el cual yo tengo que cambiar a cada rato qué es lo que es. claro. Yo empezaría por una catalogación que ya existe, pero dentro de, en los cometas ya existe, pero dentro de lo que son los objetos eh, que no pertenecen a nuestro sistema solar. O sea, y acá estoy hablando de todo, ¿sí? De todos los objetos. Puede ser cualquier otra cosa, no solamente puede ser un cometa, como ya te dije, puede ser un pedazo de roca que de un planeta que por un estallido de supernova se viniera para este lado. O sea, puede ser muchísimo. Eh, a partir de ahí haría una escala. Y con lo que yo tengo ya ahora, por ejemplo, lo catalogaría a Oumuamua, catalogaría a Borisov, catalogaría a Tres Atlas con eso. Y después sí generaría con los otros que observemos, que seguramente vamos a observar más. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología va en aumento. O sea, cada vez vamos a tener mejores telescopios, vamos a tener mejores eh, antenas y Mejores capacidades, ¿no? capacidades para descubrir cosas y ver cosas, como siempre pasa, y vamos a poder ir descubriendo más cosas. Pero ya Claro. plantear algo muy estructurado, me hace acordar, ¿sabes por qué? Por eso estoy tan dubitativo, me hace acordar a la ecuación de Drake. Ya. No sé si vos viste la ecuación de Drake que dice que para que haya una cosa, una civilización extraterrestre tiene que cumplir ciertos parámetros y te pone todos los parámetros, pum, pum, pum. Y no son todos esos parámetros, ahora hay mucho más que cuando él los hizo. Entonces la ecuación de Drake ya no funciona. Claro. O sea, A como eso es lo que que voy. está desfasada, digámoslo así. Claro, o sea, para vos tener catalogar algo necesitas tener cosas que catalogar. O sea, si yo Claro, tengo una biblioteca y tengo libros de ciencia ficción, de terror y lo que sea, necesito para catalogarlos, necesito, bueno, tengo tanto de ciencia ficción, tanto de cosas, y a partir de ahí catalogo cada una de las temáticas. Al yo tener tres objetos no puedo catalogar nada. claro. No puedo catalogar nada porque no tengo que basarme. O sea, la ciencia se basa en muchas otras cosas, o sea, en datos sobre todo. Y si tengo tres datos es suficiente para todo. No sé si se me entiende. O sea, son Ya. cosas Claro, nuevas en no, las sí, sí, cuales sí. hay que estudiar. Yo creo que la gente que ahí va a la de la velocidad de la ciencia. Eh, la ciencia estudia las cosas, pero no tiene la misma velocidad que nosotros hablando en un podcast. O sea, Claro, hay que dar lógico. datos, hay que observar, hay que estudiarlo, entonces, es más fácil,
ya te digo, dar un dato y decir esto es extraterrestre, o esto es una piedra, o esto sea lo que sea, que ponérsela a estudiar, ver los datos que hay, analizarlos, escribir un paper, confrontarlo con otra gente antes de presentarlo. ¿Por qué? Porque puedo estar fallado yo y entonces se lo muestra a un amigo o lo que sea, también eso tarda. Y todo, la ciencia no se hace en vivo y en directo, se hace sentado y laburando mucho y trabajando mucho tiempo y se tarda mucho. Claro, claro, Imagínate que claro, sí, eso es. todavía teorías, que se las llama teorías, o sea, no son algo demostrable, como por ejemplo la teoría de la relatividad general de Einstein, siguen siendo teorías porque todavía hay cosas que no están demostradas. No hay confirmación. No hay confirmación de cosas. Por ejemplo, Sí, agujeros de gusano. Nunca se vio ninguno. Teóricamente pueden existir, pero no existen, porque no los vimos. O sea, yo no puedo decir esto es real, ¿entendés? Porque no está. Puede ser un agujero, que es claro. lo que se busca, que la ciencia siempre busca eso. Puede ser un agujero a la teoría gravitacional de Einstein. Sí, Dime. mira, justo estaba y te lo comenté, había Ujú. visto una nota de un amigo lo hemos tenido en el canal, en su Ujú. cuenta de, de Twitter, si no me equivoco, no, perdón, Twitter no fue, ahora es X, ¿no es cierto? En su cuenta Sí. de X, de nuestro querido amigo Joseph Guijarro, y quiero compartirte esto, porque me llamó Dale. mucho la atención. Yo no sé Me lo si vas a tienes... tener que leer porque estoy justo, Sí, yo estoy en un celular, no leo, no sí, veo, lo veo todo muy ok. chiquito. Sí, yo lo voy a compartir acá. Mira, justo publicó hace 7 horas esta noticia. Dice, Voy a girar el última celular. hora, NASA activa discretamente la red de defensa planetaria para Sí. seguir a 3 y Atlas, mientras las Ujú. advertencias de Aviloev resuenan ahora inquietantes. Y nos pone acá, yo no sé, por favor, confírmame esto porque no, yo soy un neófito en este tipo de cosas. Dice, The Ujú. International Astronomical Union, Ujú. Minor Planet Center, dice, y acá hay Ujú. unas siglas IAU, y Sí. presentan una especie de información que dice un editorial, el anuncio de que ponen, y esto no sé qué significa, IAWN, Comet Ujú. Astronometry Campaign, Sí. dicen aquí. Sí. Y hablan de, eh, a ver, déjame tratar de encontrar el Ujú. dato que está chiquitito y quiero verlo Sí, por acá, espérame que voy a levantar un cachito así. que nos ilustres un poquito. Ese eh, es un organismo que de alguna forma es oficial, Sí. o, o estamos hablando de algo que no... No sé, porque, ¿cómo se llama? No tengo ni idea lo que me estás diciendo. O sea, no conozco que el 3 y Atlas es más. Es nada Ya, probable que tenga. Es una ruta que va a pasar muy lejos de la Tierra. Es más, ya, va a estar a 1.8, 1.9 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la mm, Tierra al Sol. Entonces es muy lejos y el ya, tamaño que tiene tampoco lo atrae nada, no lo va a traer el Sol a la velocidad que tiene, o sea, no va a tener un cambio de trayectoria grande. Así que ya. no lo veo con sentido. Sí, me parece interesante porque hay mucho fake news, ¿no? Acá dice, mira, Sí, a mí me parece eso. No sé, anuncio, no sí, conozco, si no yo lo sabría. Y te a digo ver, la verdad, yo no déjame sé. leerte la nota, déjame Sí, leerte la nota para poder ujú, entender y entrar en el contexto, ¿no? Esto lo escribe sí, Joseph Guijarro en Espacio Misterio de Año Cero. Bueno, ujú, dice, la NASA activa su red de defensa planetaria con el 3 y Atlas. La NASA activa discretamente la red de defensa planetaria para seguir a 3 y Atlas mientras la advertencia de Biloeb resuenan inquietantes. Esto es actualizado el día 22 de octubre de este yo te digo mes. la verdad, no lo conozco. Igualmente, A ver, tampoco mira, a ver, conozco el te voy a dar canal. O detalles. sea, Sí, tampoco dice, conozco el canal.
Ya, a ver, Ya vamos sigo. a escuchar lo que dice. Lo ha hecho del modo más burocrático y críptico inimaginable, enterrando un aviso técnico en un boletín MPS del Minor Planet Center de Harvard, Sí. publicado anoche el 21 a las 21:08. ¿Y qué dice? Nada de conferencias ni ruedas de prensa, solo una aséptica circular electrónica que contiene una frase capaz de helar la sangre de cualquier astrónomo con sentido del humor. Y dice, anuncio de la campaña de astrometría de cometas de la Ujú, IAWN del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero del 2026. La campaña ujú, se centrará en el cometa 3 y Atlas, ujú. y acá ponen, bueno, seguramente su nombre tiene una clasificación Sí. técnica que es C/25N1, Ujú, y dice, y así sin fanfarres ni titulares, la NASA acaba de activar su red de sí. defensa Sí, planetaria me para un ayuda. objeto interestelar. Me ayuda el conjuro. Sí, perdón, Richard. Sí. Sí, decime, Entonces yo te escucho. sí, es como que llamativo, ¿no? A ver, vamos a ver si encontramos la circular por aquí. Mira, esta es la Sí, circular, yo lo que pienso, ¿sabes justamente la qué voy a es? O compartir. sea, sí, yo lo que pienso es que no sé por qué está metido Harvard en el tema, porque en realidad eso no se ocupa Harvard, ¿entendés? Eso es lo Sí, a que... ver, mira, te voy a encontrar. Esta es la voy a compartir en pantalla y te la voy a pasar para que, no sé si la puedas ver ahí en el A ver. teléfono mientras estamos conversando, No, pero abro la compu porque tengo la compu sí, abierta. ahí ya, dame un segundito entonces, te voy a compartir esto para que me saques de la duda, porque me llamó la atención este, esta nota que de ser cierta, que es esta de acá, y te la voy a compartir ahorita. Ujú. Quiero saber qué grado de credibilidad tiene este portal, o de verdad que Dame un es un segundo que estoy poco. abriendo el WhatsApp. Sí, Ahí ahí ya, tengo ya te la acá. envié por vía WhatsApp. Sí, Y ya más o tengo menos acá, lo voy estoy leyendo. viendo Acá lo que una dice parte. es MPEC 2025 Sí. U 142, aviso editorial, anuncio de campaña de astrometría de cometas. Y dice, Ujú, esto viene desde the International Astronomical Union, Minor Planet Center, que yo no ujú, sé qué tipo de, que esto no es de la NASA definitivamente, o sea, no. esto debe ser de otro lado. Ujú, Y se emitió el 21 de octubre. Circulares electrónicas de planetas menores contienen información sobre fenómenos inusuales, planetas sí, menores, datos rutinarios sobre cometas y satélites naturales. Y acá sale sí, elaborado con la ayuda de la red de informática de la Fundación Tamkin. Y acá hay sí. una cuenta de Harvard, una cuenta Ujú, o sea, un correo electrónico, ujú. aviso editorial, anuncio de campaña de astrometría de cometas. Y bueno, esto es lo que presenta. Yo no veo nada de lo que nuestro querido amigo Joseph está mencionando. Sí, yo tampoco. ¿Lo estoy leyendo? No, la verdad, ¿Ya? no, no estoy viendo. Para que lo estoy No, googleando yo creo también que una es cosa. un poco de sensacionalismo, Ujú. Sí, sí, es increíble. No, es que ese es el problema, ¿no? Y vamos a sí, volver de nuevo a ese sí, o tema. sea, yo lo que estoy Ante la mirando, coyuntura es necesario sí, alarmar al público, porque hay gente que lo toma no, a pecho. yo lo que estoy observando que es nada más una información técnica de unas observaciones que acá dice elementos orbitales de cuerpos menores del sistema solar, o sea, está haciendo una generación. Ahora hay es más, hay un cometa ahora que se llama Lemon, Claro, que está Limón, pasando, creo, ¿no? Está que está cerca, se puede ver. pasando, claro, sí, sí, se puede ver, sí, muy cerca del sol, o sea, No, no, pero yo lo que tranquilo, estoy tranquilo. viendo es eso, yo lo que veo es eso, es que no, 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 a mí no me da nada, Pero está esta dando organización observaciones astronómicas, sí, esta organización es, digámoslo, seria, conocida, ¿qué cosa? ¿Cuál, el MEP? esta, the International Astronomical Union.
Sí, más o menos, sí. Igual Sí, ¿no? está hecho, el coso no está hecho por el MEP, el MPS, que es el Minor Ya. Planet Electronic Circular, del Claro, Minor Planet me Center. llama O mucho la sea, atención, me llama el mucho la Minor atención Planet que se Center, utilice este. claro, eso es muy fiable. O sea, es más, el Ya. Atlas pertenece al Minor Planet Center. Lo que pasa es que en ningún lado que yo vea nombre el Atlas. Yo veo, eh, sí, acá dice, no, habla de elementos orbitales, una identificación del observatorio, eh, habla del código K25, eso es un código que es una Eh, nomenclatura que da pistas. claro, claro, De- mira, después él menciona de que la NASA acaba de activar su red de defensa planetaria para un objeto interestelar es que la y NASA actualmente, perdóname, se sí, basa en una publicación perdóname, de un tweet de All Day Astronomy. claro, es que perdóname un cachito, ahora la NASA no puede hacer nada, o sea, el 80% de Claro, la gente no está en su laburo, o sea, está cerrado. es increíble, mira, O cómo se sea, está está trabajando el cerrado, tema. está solamente para controlar las cosas, por ejemplo, el Atlas, pero para ver cosas científicas dentro del Atlas. Claro, Está para controlar la estación espacial, no mucho más que eso. O sea, después todo el resto está en su casa. O sea, increíble, no le veo, no puede hacer nada actualmente. Es más, ni los directores están, no están nadie. Están todos, porque todos claro, reciben sueldos del gobierno. O sea, y cuando sucede esto, la gente, los trabajadores sí o sí, es como que te sacan, es como si vos no cobrás ahí en tu podcast, te tenés que ir. O sea, y no puedes usar más el podcast, no puedes usar el mail, no puedes usar nada de lo que tenga que refiere al lugar donde estás. Y eso no sí. solamente es de la NASA, sino de todos los organismos oficiales del Estado. Sí, sí. Sí, No, va. No, es tremendo. es un fake, es una promoción al trabajo de este señor, ¿no? Del señor Loeb, Sí, a la por eso, postura de Loeb. viste, claro, por eso las cosas hay que tenerlas bastante, o sea, hay que ver bien todo, ¿no? Yo ahora le estoy Claro, prendiendo claro. la compu al lado mío. Sí, hay Eh, mucha suspicacia hay hay que que tener verlo bien ante y todo hay que este tomar, tipo de, y por favor, el sentido común. O sea, y claro, las cosas no son tan espectaculares. La ciencia no es tan espectacular. Por ahí sí en algunas cosas, pero después, ya te digo, mucho escritorio, mucho estar tomando datos y mucho agarrar y estudiar las cosas y eso lleva mucho tiempo. Es más, seguramente nosotros vamos a llegar, creo que el 3 psiquiatra se va a ver, que después si querés hacemos un directo para marzo, cuando veas que no hubo nave extraterrestre, no hubo nada, y va a quedar todo en la ontanancia, como se dice por ahí, claro. y cómo se llama, y nadie va a decir, no, miren, todo lo que pasó es todo un verso. Y la gente va a seguir Sí, creyendo en otra cosa, o va a venir otro cometa, o va a venir otra nave espacial, o va a venir, yo no me acuerdo ahora, pero ¿cómo se llama? Los comandos intergalácticos de no sé qué cosa, claro, y todo va a continuar. Y mientras así es. tanto, gente, yo no estoy hablando de Joseph Guijarro acá, pero mientras tanto, gente hizo plata o no, o qué sé yo, o quiso ser más famosa o no, o lo que sea, tirando chorradas, ¿puedo decirse? Claro, Un término claro, español. pero más que todo eso, yo creo que es la rigurosidad con la cual tú desarrollas una noticia, ¿no? Probablemente Ya. él no lo sepa, ¿no? Fue sorprendido, pero estas cosas ocurren, o sea, no sería la primera ni la última, ¿no? Es que vos me Pero bueno, dijiste muchas veces, Richard, que yo también lo noto, que en el tema de fenómenos, viste, uno siempre quiere buscar cosas. Yo hay muchas cosas que no comparto. O sea, también de claro, entrevistas de tu programa. O sea, ¿por qué? Porque yo soy bastante riguroso en todo lo que sea la observación, viste. O sea, yo claro, necesito tener un peso. O sea, no me voy a meter ahora con programas tuyos, pero algo que a mí me baje, ¿entendés? Que sea algo claro, lógico. claro.
Y, Lo- y el tema es eso, y créeme que es algo, es un sentir como que algo recíproco, ¿no? Yo también siento lo claro, mismo. Sí, porque claro, muchas veces lo que uno presenta no tiene, probablemente es la voz de la persona que lo comenta o que lo plantea, pero no, muchas veces no compartimos las ideas, ¿no? claro, suponete, por ejemplo, qué sé yo, después te lo hablo en privado, te doy un ejemplo, pero Sí, cosas que por ahí no, porque el espíritu de tal cosa es lo que lo hace, eso ya me tira abajo, o claro, claro, me es imagino. tal, ¿entendés? O sea, ya no, ya ahí Hay ya cuestiones no, porque ya que sí parte de una son, creencia, claro, hay ¿no? cuestiones que pasan por por el mero afán de creer en algo, ¿no? De darle Claro, forma a algo que uno tiene estructurado, que claro, es básicamente el sesgo del que hemos estado hablando todo claro. el tiempo. Claro, sí, es que pasa todo por ahí, Richard, o sea, pasa todo por un sesgo y lo que hay que empezar a ver es que hay datos. Y también una cosa que siempre le digo a la gente que conozco, es saber por qué uno sabe lo que sabe. Claro. ¿Entendés? O sea, por qué se piensa que no es una nave extraterrestre y sí un cometa. Porque atrás de todo eso hay estudios, hay otras observaciones y hay otras cosas que se vieron antes, ¿entendés? Entonces es como que ya nos dicen más o menos qué es lo que encontraron o no. Por ejemplo, cuando yo te decía hace un rato que es muy probable que el níquel sea algo eh, natural, ¿por qué? Porque ya se sabe que la abundancia de níquel en las estrellas antiguas es mucho más grande, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tienen otra composición química y el níquel abunda mucho más. Y menos el agua y mucho más el Ya. dióxido de carbono. Entonces ya hay como cosas así. Después, si yo agarro un dato de esos y digo, no, pero el níquel es, acá pobre me meto con lo de, pero el níquel es una composición de un cohete, es así, o sea, es un material que se utiliza mucho en la aeronáutica y en la exploración espacial y lo que quiera. Pero si yo tomo y te digo, sí, pero también de donde viene hay mucha probabilidad que tenga níquel, ya ahí se va, o sea, se va la nave extraterrestre. Claro, claro. ¿Ves? Y otra cosa, ¿te acuerdas que había, Sí, que se dame un habló de segundo. una firma eh, Sí, que asociaba una manifestación de H2O, agua o sí. CO2, algo así, creo? Decir, no, lo de H2O y todo eso sí, o sea, son, pero ya te digo, si uno observa los datos que se tienen de James Webb o de otros equipos, de Hubble también, de cómo es la composición dentro del sistema solar, no dentro del sistema solar, no, dentro de la galaxia, en los lugares más antiguos de la galaxia se va a ver que es bastante probable de la composición del 3 y Atlas por donde viene. O sea, del lugar que Ya. viene, la composición es básicamente esa. Lo bueno que tiene el 3i Atlas es que esto confirma ciertos datos que hay sobre las composiciones que tenemos de eh, planetas o soles o cosas desde una lejanía, desde algo más lejano, ¿no? Nosotros cuando vemos Vale, con el James Webb vemos cosas de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 eh, de 10.000 y cosas de distancia, de 10.000 años luz, y esto, o más, y esto lo tenemos acá cerquita, en el patio trasero. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante el estudio del 3 y Atlas. ya. Y si la coma, o sea, el envoltorio que tiene se abre y lo podemos ver, wow, sería impresionante. Y sobre todo para mi estudio, si encontramos el fósforo. Si encontramos Claro, el claro. fósforo, sería buenísimo. O sea, comprobaría que es mucho más probable que existan vida en el espacio, ¿no? O sea, no en el espacio, sino en el sistema, en la galaxia. Porque uno de los Ok. problemas que tenemos es eso, que no tenemos la cantidad de fósforo suficiente para generar vida eh, mucho más de lo que quisiéramos para encontrar. Y te refieres a vida desarrollada ya, o sea, No, un no, poco más. vida.
No, con Vida ADN. O sea, microbiana. microbiana, sí, el ADN se forma con fósforo, es uno de los elementos que más tiene que tener porque es la que une la cadena de los ADN. Entonces, si al Claro. encontrar este fósforo que en realidad en nuestra galaxia y en el resto que conocemos más, que se puede medir, no hay tanto fósforo. Entonces Ya. es un problema el tema de la vida por ese lado. ¿Sí? O sea, no tenemos cómo unir la cadena de ADN, que es lo que conocemos para una vida orgánica, ¿no? Ok, Que es lo entiendo. que tenemos más estadísticamente como lo más posible para que se genere vida en otros lados. ¿Por qué? Porque las uniones de carbono son las más fáciles para lograr, más que otras uniones. No sé si me Ok. entiende. O sea, el Sí, carbono sí, es lo sí. más fácil para unir el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el potasio, el fósforo. Entonces es mucho más fácil de unir eso que crear un ADN o que se genere un ADN que otras cosas, ¿no? Otras cosas que también se divagan por ahí, ¿no? Esa es la Claro, es explicación. así es. Bueno, tendremos que esperar entonces un poquito más para tener datos más precisos del 3 y Atlas. Por el Sí. momento, a la gente no se alarme porque Ujú. básicamente lo que tenemos es un objeto interestelar con características algo distintas, pero no que no están fuera de los parámetros que se conocen, ¿no? Que se Claro. Sí, pueden. esa es la síntesis mejor que podrías haber hecho. O sea, no hay nada que nos diga que esto es algo hiper raro. O sea, Ya, estamos dentro de algo que no es conocido, pero ¿por qué no es conocido? Porque tampoco lo vimos mucho. Hay que acordarse que claro, la ciencia para contrarrestar cosas tiene que tener cosas, bastantes cosas conocidas. Entonces, como es algo que vimos en tres objetos, los cuales esos tres objetos son distintos, lo cual es normal que sean distintos. ¿Por qué? Porque el universo o nuestro sistema solar o nuestra galaxia o lo que sea, de donde vengan, estos objetos, o sea, son interestelares, pero los objetos, yo estoy hablando de las piedras comunes que están dando vuelta y las interestelares, o sea, de todas, pueden tener composiciones distintas. claro, Eso no nos hace que esto sea algo extraterrestre o una nave tecnológica, no. Puede tener composiciones distintas, como tiene la Tierra distintas composiciones o como tiene las cosas distintas composiciones. claro. Así que no es algo que nos tendría que llamar tanto la atención. Para el científico sí, ¿por qué? Porque es una forma de nosotros poder ver esa composición más cerquita nuestra. Claro. Bueno, quiero, para terminar, Dale. querido Fernando, quiero compartir con los amigos algunos memes que están, Dale, siempre bien. claro, ya como para darle un tono un poco más eh, relajado a todo Sí. esto, ¿no? He visto, y lo voy a compartir acá, he visto diferentes memes, ¿no? Sobre el 3 y Atlas. Por Sí, ejemplo, acá vemos a Julio Iglesias, ¿no? Que dice, sí. hola, hola NASA, el 3 y Atlas no es un cometa y lo sabes, ¿no? Y está señalando a la NASA. Después también tenemos otro donde sale Alf y Sí, dice, primera imagen captada de uno de los miembros de la tripulación de 3 y Atlas, ¿no? Entonces, está muy bueno el eh, de sí, sí, sí. Acá otro que dice, bueno, no logro leer, no se ve bien. Em, Micho Kaku dice, alerta de Micho Kaku, ¿no? 3 y Atlas puede ser algo eh, lejanamente extraño, más que un cometa, ¿no? Entonces ahí hay memes que salen, pues, ¿no? Después una imagen de Trump con una supuesta foto del 3 y Atlas donde se ve algo tecnológico, imágenes en este caso, de pinturas rupestres y cosas que tienen que ver con el 3 y Atlas, ¿no? Pero Ah, bueno, está esto es bueno. lo que hay, ¿no? Sí, Básicamente es mucha desinformación, muchos memes, algunas afirmaciones algo extraordinarias,
que no tienen pruebas extraordinarias. sí. Y bueno, hay que esperar nada más, ¿no? Hay que esperar y darle a este tema un poco de tiempo para tener las certezas Todo, todo y se bueno, trata de no tiempo. preocupar tanto a la gente, ¿no? Es que eso pasa por ahí. Por eso vos cuando me planteabas el tema de por qué la comunidad científica mira con cosas, recelos y cosas a ciertas cosas, no sé si se me entiende, es por eso mismo. O sea, para que eh, generar cosas, o sea, generar eh, problemas, generar miedos a algo que no lo hay, ¿entendés? O sea, y que Claro, después ponele cuando se explican las cosas, después todo tiende a ser una confabulación de la NASA o algo. Y para el científico que trabaja en la NASA, yo he trabajado en la NASA, eh, también les suena mal que claro, lo traten, me vos imagino. me escondes todo, me... No, no, no les Claro, gusta. claro, Es claro. así. O sea, Eh, hay confabulaciones, pero en el caso de la ciencia, partamos de esto, o sea, las cosas que no se dicen son por ahí, que yo muchas veces las pongo en el chat, son por ahí cosas que no se pueden decir porque hay o satélites o lo que sea que son altamente clasificados o hay tecnología clasificada o cosas así. Pero después si se descubre un planeta con lleno de test y que todos nos saludan, o sea, eso sería el santo grial y eso lo quisiera decir cualquiera, claro, porque exactamente. Eso es Nobel. Claro, es un Nobel. Sí, definitivamente. Quiero terminar, Fer, Sí, con esto nada más. Y sí, vamos a dejarlo para otra ocasión. sí, dale, que Justamente, estemos más eh, tranquilos, porque hoy con la sí, gorda, viste, cada rato. tranquilo, tranquilo. Mira, ha salido un paper que ha desarrollado, en este caso, la astrónoma Beatriz Villarroel. Sí, Patrones inesperados en las observaciones astronómicas históricas. Es un proyecto que ella hace tiempo lo estuvo desarrollando sí. y que habla sobre algunas anomalías que han sido em, observadas y que corresponderían a situaciones que tienen relación con detonaciones nucleares y una serie de cosas Sí. y el estudio que ella estaba haciendo era un estudio histórico de aquellas supuestas anomalías que se habían o que estaban orbitando la Tierra y que eran anteriores a la carrera espacial y a la puesta en órbita de satélites artificiales. Entonces, no sé si has logrado ver algo de esto, ¿sabes algo de esto? No, ¿cuáles son las Todavía anomalías? nada. No, ¿cuáles ¿Perdón? son las anomalías? ¿Cuáles son las anomalías que Ella plantea? ella ha presentado algunos, déjame ver aquí, Ujú, algunos datos y quieres que te voy a compartir la noticia. Dice, investigadores de Nordita, Universidad de Estocolmo, junto con colegas internacionales de la Universidad de Vanderbilt, han publicado dos nuevos estudios que demuestran que las observaciones astronómicas históricas contienen patrones inesperados. Los resultados se basan en destellos de luz de corta duración capturados en placas fotográficas de principios de la década de 1950 en el marco del ujú. proyecto Vasco, fuentes que aparecen y se desvanecen durante un siglo de observaciones. El proyecto analiza placas astronómicas digitalizadas para identificar fuentes que parpadeen, desaparecen o aparecen repentinamente y Ujú. así comprender mejor los fenómenos tanto naturales como previamente inexplicados. Bueno, dice, hoy sabemos que los destellos cortos de luz suelen ser reflejos solares de objetos planos y altamente reflectantes en la órbita alrededor de la Tierra, como satélites y basura espacial. Pero las placas fotográficas analizadas en VASCO, que es el proyecto, se tomaron antes que los humanos tuvieran satélites en el espacio, afirma A Beatriz ver, pregunta, Villarroel, investigadora. si ¿Sí? entendí bien hasta ahora. Sí. Ella está hablando que hay luces en las cuales en una época había, por ejemplo, los 50, 60, y que ahora ¿Ya? actualmente no están. Claro, que ahora no está, exactamente. Eh, sí, te doy. O sea, acordate que todo eso es.
toma de datos de hace 50, 60, 70, 80 años atrás. O sea, no claro. tienen la misma seriedad, no seriedad, sino eh, Claridad, mejor los dicho. errores, claro, los errores en Claro, esas tomas, en esas fotografías son mucho más grandes que las actuales. O sea, es muy claro. posible que yo no vi ese material, o sea, lo tendría que ver, pero es muy posible que lo Justo que pasó te lo ahí, voy a compartir para que lo revises porque dale. me parece muy interesante Sí, y lo podamos igualmente lo discutir que de yo repente en el noto, futuro. dale, yo lo que noto de ahí, ¿sabes qué? Así, a simple vista, rápido, que yo no me puedo basar en una foto sacada por un Histórica, telescopio, claro, en el cual en esa época eran ópticos en serio, o sea, había que mirar por el agujerito, y se sacaba fotos como se podía, de hace 80 claro. años a lo que es ahora un bruto telescopio en el cual ya todo no se mira más por el ojito, sino que es todo computarizado. ¿Entendés? O Claro, sea, excelente eh, apreciación. claro, las cosas, o sea, como son, o sea, yo no me puedo basar en fotos de hace 80 años y a partir de ahí crear una lógica que sea veraz, ¿entendés? Porque no puedo tener la tecnología de esa época, no me da la veracidad actual. Sí, A eso es lo que así voy. es. Mira, el artículo se llama Los transitorios en el estudio del cielo del Observatorio Palomar pueden estar Sí, asociados con pruebas nucleares e informes de fenómenos anómalos no identificados. O sea, esto se quiere encasillar ya nuevamente al sí, tema de los no identificados, ¿no? Y sí. ojo con Igualmente, esto, Beatriz fenómenos, Villarroel, sí. Beatriz Villarruel no la Beatriz, conozco. sí, bueno, Beatriz Villarroel es una persona que tuvo esta iniciativa que me pareció interesante en un principio, pero ahora está asimilada a grupos como Soul Foundation o Claro, los grupos de divulgación ufológica que están manejando la narrativa. Entonces hay que observarlo, lo voy a leer bien. Justo un amigo me lo compartió el día que se publicó, pero sí, el dato que nos acabas de dar, Fernando, es muy interesante porque estamos hablando de fotografías que han sido tomadas en los 50 y que probablemente tengan un desfase o que no tengan la mejor calidad que o no tienen la que, mejor bueno, calidad seguro. claro, claro. O sea, en esa Entonces ahí época ni hay un, siquiera existía lo digital, o sea, era todo placa, era todo, claro, y hay muchos problemas con eso. Es más, muchas de mm, esas fotos también se fueron perdiendo, no son las originales, porque por la corrosión de los ácidos y cosas que se usaba y los elementos químicos para revelar esas fotos. O sea, claro, no, y no el es como una foto oro, el digital actual. tiempo, la Claro, interpretación también, la interpretación de la digitalización, porque acá hay una, claramente esas fotos tienen que ser digitalizadas y posteriormente tienen que ser interpretadas, me imagino, por alguna inteligencia artificial o algo claro. Y ahí en vos lo lo cual se están sabés eso. apoyando, Claro, vos sabés ¿perdón? eso, cuando la Sí, inteligencia, la inteligencia artificial interpreta, no te dice la verdad. claro, O sea, yo puedo exactamente. poner un plato volador y decirle, che, mira, haceme, no sé, las muestras de calor. La inteligencia artificial va a observar píxeles, no va a observar el Claro, plato volador. ¿Entendés? exactamente. Entonces, ahí hay otro problema grave. O sea, no todo lo que sale de la inteligencia artificial es lo que manda. Al Claro, contrario. Al contrario, no, nada. O así, sea, yo muchas veces investigo por la inteligencia artificial alguna cosa o algo y me tira más errores que otra cosa. así O es, sea, ¿no? O sea, justamente creo que no es para esos fines, ¿no? Tiene no, para otro tipo interpretación de... de cosas, es más, si hablas vos creo Sí, que tenés amigos que interpretan videos o cosas así, claro. y te va a decir, la inteligencia artificial no sirve para eso porque No, no, te va a interpretar píxeles. Es como un claro. Photoshop, te va a decir, sí, acá hay un esfumado, y después por ahí te inventa algo, pero no sabe, Así es. no puede hacerlo todo. Pero bueno, vamos a dejar eso para otra ocasión. Está Dale, interesante como para el debate, este tipo de tópico, pero vamos a dejarlo para otro momento. aparte ya para el Fernando, te otro quiero dar las momento gracias. no, por favor, y para otro momento voy a estar más, hace como Sí, tranquilo. 5 años que no estoy ¿cómo se llama? En redes sociales, así haciendo, no me gusta mucho hacer, pero en tu Claro, canal sí lo hago. excelente. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, de ¿No? verdad. En tu canal Y sí lo hago porque ya te considero amigo y estoy siempre ahí en el chat de igual y bueno, manera, y siempre me gusta charlar. que
Muchas gracias, Fer. Y bueno, te dejo para que hagas tus cosas. Dale, Yo me imagino que debes dale. estar algo ocupado. Y gracias por este tiempo y No, gracias por gracias a las vos. explicaciones y por todo lo que nos estás dejando hoy y que seguramente va a ser tomado por la gente para ampliar esa capacidad, ¿no? de crítica ¿no? y de análisis que es necesaria en este momento. Te mando Dale. un súper abrazo y bueno, Igualmente un para buen vos. descanso para ti. Muchas gracias. Dale. Igualmente para Cuídate. vos. Gracias. Nos vemos. Muchos Gracias. cariños a la familia. ¿Ah? Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Nos Nos vemos. vemos. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao.